El niño interior podríamos decir que es una bonita metáfora que se usa en el trabajo en psicología. Tiene mucho que ver con nuestra autoestima, con nuestra confianza, con nuestra vulnerabilidad, con nuestras corazas. O sea, el niño que fuimos es como si sigue vivo dentro de nosotros. Vamos a hablar del niño interior. Venga, el niño interior podríamos decir que es una bonita metáfora que se usa en el trabajo en psicología. Y lo que representa pues un poco es lo que hemos estado trabajando antes, ¿no? Todas estas partes. Cada vez tenemos más recursos. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando no afrontamos las situaciones porque no tenemos esos recursos. Entonces, cuando trabajamos con el niño interior es ir acogiendo todas estas partes nuestras que nos han ido ocurriendo pues diferentes cosas, ¿no? ¿Qué tiene el niño interior? Pues tiene toda la alegría, tiene la vitalidad, tiene la espontaneidad y a la vez pues también tiene todos los traumas, todas las vivencias no resueltas, todo aquello que se nos ha quedado pendiente, el dolor de toda nuestra infancia. El niño interior, o sea, el niño que fuimos es como si sigue vivo dentro de nosotros. No tan solo el niño, como os digo, pues todas estas edades siguen vivas dentro de nosotros y guardan pues todos los recuerdos de todo lo vivido. Cuando hablamos de recuerdos podemos hablar de dos tipos de memoria, la implícita y la explícita. Hay una memoria que muchos de nosotros, pues yo misma, de la infancia que no tenemos. Yo he olvidado muchísimas cosas de la infancia, pero aunque a nivel mental yo no recuerde estas cosas, mi cuerpo sí las recuerda. Me acuerdo que una vez que escuchaba a una terapeuta que decía algo que me pareció genial, ¿no? Ella era adoptada y decía: yo no recuerdo mi adopción porque era pequeña al igual que yo, pero sí sufro todos los síntomas del trauma del abandono. Entonces, aunque yo no recuerde, hay algo en mí que sí recuerda. No toda la memoria es lo que es la memoria explícita. Entonces, todo eso que vivimos, lo recordemos o no, está en nosotros. Por eso también cuando empezamos a trabajar con el niño interior, muchas veces empiezan a venir recuerdos. ¿Por qué olvidamos muchas veces? Para sobrevivir a ese dolor. Somos pequeños y tenemos pocos recursos para gestionar las cosas que nos van pasando. Y el olvido es una manera de protegernos y poder continuar. Esto también ocurre con todo tipo de traumas, incluso de adultos, ¿no? O sea, muchas veces hay traumas que se olvidan. ¿Para qué? Para sobrevivir a eso. Yo no soy partidaria de forzar la memoria. Si no recordamos, hay algún motivo para que no recordemos. Y cuando estemos preparados y tengamos los recursos necesarios para poder gestionar eso, ya vendrá. O sea que podríamos decir que el niño interior no tiene tanto que ver con nuestra manera de ser actual. Igual somos muy valientes, viajamos mucho, somos muy emprendedores, pero aún así puede haber un niño interior herido en nosotros. Podríamos diferenciar dos tipos, lo que sería el niño interior sano y el niño interior herido. ¿Cuál es la idea del trabajo con el niño interior? Poder sanar a este niño herido para poder disfrutar de lo que sería el niño interior sano.
¿Qué necesita nuestro niño interior? Ser visto, afecto. Sí, necesita también mucha seguridad. También depende, ¿no? Yo, por ejemplo, mi niño interior, como mi trauma principal es el del abandono, pues es la seguridad de que me voy a quedar. De que yo no me voy a abandonar a mí misma. Que lo hacemos muchas veces, sobre todo las personas que tenemos trauma de abandono, tenemos tendencia a abandonarnos a nosotras. En muchas ocasiones es como que la niña interior, aquí todos somos mujeres, la niña interior toma el control de la situación. Lo veremos porque la respuesta acostumbra estar desproporcionada a lo que sucede en ese momento. Por ejemplo, pareja, discusión. Es que me vas a abandonar, yo no puedo vivir sin ti. Todos podemos vivir sin la pareja. Nos puede doler más, nos puede doler menos, pero podemos vivir sin la pareja. ¿Por qué la niña coge el control? Porque tiene miedo. Entonces es empezar a hablar con ella, a darle seguridad, a decirle que tú te puedes encargar. Yo me la imagino, o sea, me imagino como que me disocio y le empiezo a hablar. Mira, el otro día tenía una conversación con una persona y el tono de la persona era muy alto. Y estaba muy así y yo me di cuenta de que entraba en la niña y entonces le dije, no te preocupes, yo como adulta puedo manejar esta situación, si es necesario le paro los pies y además, ¿por qué se está poniendo así? Porque siente en peligro lo suyo y también está en la niña simplemente que en lugar de expresarlo con miedo, pues se pone por encima. Entonces, ella está ahí, baja al momento, o sea, las sensaciones de angustia que nos dan estas cosas, en el momento que tú puedes atenderte. Además, como fue divertido porque el universo me ayudó, se colgó la llamada, se cortó. Entonces me dio tiempo para atenderme unos segundos y volví a llamar. Y como yo ya estaba de otra manera, logré bajar a la otra persona. Poder salir, te rescatas y cuando tú vuelves desde la adulta es fácil que también logres llevar al otro al adulto. Porque si no, eso es una pelea de niños. Es que se nos activan las respuestas fisiológicas, entonces paramos, nos cuidamos pero también es cierto para que cuando paremos la niña o el niño nos hagan caso, antes tenemos que haber creado una buena relación con ellos. Porque si no, en el momento os va a decir por aquí. ¿Ahora me miras? Yo cuando conduzco le hablo muchísimo a mi niña interior. Me la imagino sentada en el asiento de al lado y le hablo. Explico qué vamos a hacer. ¿Qué más? El niño interior tiene mucho que ver con nuestra autoestima, con nuestra confianza, con nuestra vulnerabilidad. Con nuestras corazas. Podríamos decir que en nuestra infancia se crea el sistema básico de nuestras creencias. Entonces tiene que ver pues, con todo lo que creemos sobre la vida. ¿Por qué? Porque lo oímos de la persona que estaba a nuestro cargo. Y determina mucho lo que son las conductas del adulto, porque si nosotros vivimos el mundo desde pequeños, ¿no? Como decías, cuidado, 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 de mayores vamos a tener miedo.
porque todo el mundo va a ser peligroso. Entonces, dependiendo de las creencias que hayamos ido integrando de pequeños, vamos a tener una manera de vivir u otra. Puede ser que simplemente hayamos adoptado estas creencias, o como se veía con su adolescente, que pillemos el rebote y nos vamos al otro lado. ¿Que el mundo es peligroso? Pues me voy a la acera de al lado. No quiero saber nada de ti. ¿Qué más? Tenemos que contar que muchas veces el niño interior puede estar congelado, ¿vale? Por algún trauma. Entonces, cuando tenemos al niño o algún momento de nuestra vida que ha estado congelado, es cómo podemos ir ahí e ir cuidando y descongelando a este niño o niña. En la constelación se ve muy claramente, se queda muy bloqueado. Y en la vida real lo puedes ver lo que ante las situaciones te quedes paralizada. Por ejemplo, el niño, ¿qué puede haberle pasado? Pues se puede haber sentido excluido o poco querido por su familia, puede haber sufrido bullying en el colegio también, o sea que no siempre todo lo malo que hemos vivido de pequeños tiene que ver con la familia, también con las experiencias que hayamos vivido en el colegio. Puede haber sido maltratado en la familia, puede haber sido abusado. O sea, nos vamos de que hay casos como más extremos, ¿no? Los cuales pues hay dificultades. La mayoría de las personas tienen una infancia feliz, ¿sí? Pero dentro de lo que sería una infancia feliz, en realidad ninguno de nosotros de pequeños tenemos todo lo que necesitamos. Porque un bebé necesita estar en contacto con el cuerpo materno 24 horas al día. Necesita tener alimento disponible 24 horas al día. Necesita tener a la mamá emocionalmente disponible, no solo físicamente, 24 horas al día. Ningún bebé lo hemos tenido, ni nuestros hijos. Entonces, aunque la infancia sea feliz, el niño ha tenido carencias. También observar, pues cómo llevan a los niños por la calle. Los van estirando de la mano. Yo pienso a veces, si siempre lo estira del mismo brazo, acabará con un brazo más largo que el otro. ¿No? O ayer estaba en el supermercado aquí y deja pasar, que te he dicho que dejes pasar. Y la pobre niña estaba encantada, algo que le gustaba, y estaba, mira, ¿qué te he dicho que dejes? Es que nunca me haces caso, y le dio. Si la niña estaba encantada mirando algo y la mamá necesitaba que dejara pasar a la otra clienta, la coges con suavidad y la apartas. Pero ¿cómo los tratamos a los niños? Igual que nos tratamos a nosotros mismos. Claro. Por ejemplo, el mismo hecho, ¿no?, de al despertarnos, ¿no? ¿Cómo nos despertaban? No sé a vosotros, pero a mí me despertaban a gritos, supongo porque me costaba levantarme. Pero, claro, y venga, corre, ¿qué tal? Y yo decía, joder, ¿te estás empezando a despertar? Claro. Entonces todo esto se queda, y esas son infancias felices, ¿eh? O
sea, esas son infancias felices sin problemas. Las otras ya le sumamos más. Pero que muchos me dicen, no, yo mi infancia ha sido feliz, y empiezas a escarbar un poco, claro. Todos hemos vivido muchas cosas de estas. Porque seguramente papá y mamá estaban súper atareados, no podían, estaban desbordados. Pero nos ha pasado. Después, también tenemos que contar que cuando llegamos a la edad adulta, la mayoría de cosas que sabemos de nuestra infancia no son reales. Porque la mayoría de cosas no tienen que ver con lo que ha ocurrido, sino con el discurso de la persona que estaba a nuestro cargo, que nos ha explicado cómo es la realidad. Si yo desde pequeña oigo es que papá es malo, es que papá es malo, es que papá es malo, no importa cómo era papá. Yo voy a pensar que papá es malo. Igual simplemente papá le metía los cuernos a mamá, pero como padre era un genio. Cuando llegamos adultos llevamos más de 25.000 horas de grabación de la persona que estaba a nuestro cargo, de cómo era su realidad y explicándonos nuestra realidad. Yo, mi madre me decía, ay, con lo cariñosa que eras de pequeña y lo estúpida que eres ahora. Y pues yo pensaba que de pequeña era muy cariñosa, y siempre había creído, pues siempre le había oído eso de eras cariñosa de pequeña. Entonces mi padre hacía Super 8. Me miro las películas de cuando yo tenía 2 añitos y se ve mi madre ahí agarrándome, dándome un beso y yo apartándola. Digo, no, ya era estúpida de pequeña. Yo sí soy cariñosa, pero había algo que me hizo descubrir mi hijo que yo no me había dado cuenta. Y esto tiene mucho que ver en cómo damos por bueno lo que vivimos. Un día mi hijo viene y me dice, mira, no quiero que la yaya me dé besos porque me hace daño. Mi madre, cuando te besaba, se apretaba tanto contra ti, no te besaba con los labios, te besaba con todos los huesos. Se apretaba tanto que te hacía daño. Entonces, por eso yo la apartaba. Pero yo no me di cuenta de su manera de besar hasta que mi hijo me dijo, es que no quiero que la yaya me bese porque me hace daño. Pensé, joder, ni lo había contemplado. Lo había normalizado, simplemente lo apartaba. Entonces, no es que no fuera cariñosa, es que no era cariñosa con ella porque me hacía daño. Porque luego yo soy como una lapa. Pero claro, en las relaciones en que no me hacen daño. Entonces, pero ¿qué idea tenemos de nosotros? ¿No? La idea que tenemos nosotros es la que nos ha dicho la otra persona. Ah, es que tú eres un despistado. Claro, si te han dicho desde pequeño que tú eres un despistado, ¿qué vas a hacer de mayor? Y dices, de mayor, no, es que ya lo era de pequeño. ¿O no? Hay que vigilar con lo que decimos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de cosas que sabemos de nuestra infancia pueden no ser reales. Y empezar a investigar qué es lo real. Porque a más los padres no cambian tanto. Entonces, lo que te hacen ahora ya te lo hacían de pequeño. Y todas las creencias, la mayoría de creencias no son nuestras, las hemos oído. Son creencias de nuestros padres, de nuestra familia. Ir con el oído, las comidas familiares son un portento de información. Ir con el oído de detectives, como si nunca lo hubierais oído, porque el problema es que lo tenemos muy asimilado.
Ya se nos ha hecho tan normal que todos los hombres son unos inútiles y ya ni lo filtras. Pero si vas con el oído de como si estuvieras oyéndolo todo por primera vez, escuchas de cosas y eso ya lo hemos oído de pequeños. Entonces es empezar a cuestionarnos todo eso que hemos oído, porque puede ser que el mundo sea diferente. Si yo creo que todos los hombres son unos vagos, ¿qué voy a encontrarme? Porque los que no lo sean van a salir corriendo lejos de mí. Entonces, empecémonos a plantear todo aquello que hemos oído y que hemos vivido. De estas 25.000 horas de grabaciones, ¿cuántas nos decían: eres maravillosa, tú puedes, lo vas a lograr, te va a ir muy bien en la vida? ¿Y cuántas nos decían no, 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 en todas sus formas? No puedes, no lo hagas, no te caigas, no. ¿Y qué hacemos después de adultos? Que el problema no es lo que nos han hecho de pequeños, sino que después nosotros de adultos seguimos haciéndonoslo. ¿Nos tratamos bien? Yo, por ejemplo, haciendo mi análisis de infancia, yo le decía, pero si mi madre besaba así, ¿por qué yo no? Porque por eso pudo diferenciarlo mi hijo. Y estuvimos buscando y encontramos a mi abuelo. Yo aprendí muchas cosas de mi abuelo. Entonces él fue como el que me rescataba. Y siempre hay alguien que tiene otra visión. Y de ahí pues podemos. Y la idea es que, ok, nos trataron mal de pequeños, por favor, no sigamos haciéndolo a nosotros. Porque más a más lo que tú decías de que lo hacemos para abajo a los críos, pero si dejamos de tratarnos mal a nosotros, vamos a empezar a tratar bien a los otros. Es una consecuencia, no es al revés. Lo primero es empezar a tratarnos bien a nosotros, empezar a cuidarnos, empezar a decirnos que somos maravillosas, que nos va a ir bien, que podemos, que nos merecemos lo que tenemos y más, que podemos descansar. Bueno, en mi caso es el que podemos descansar, pero yo lo que no me permito es descansar. Pues cuidar mucho y disfrutar mucho con vuestra niña interior. Divertiros. Yo me acuerdo de un grupo que se cogieron un chiquipar para adultos y se fueron a tirarse bolas después de la clase.